Contexto con Raúl Suárez. Y bueno, sean todas y todos bienvenidos a este 10º episodio de su programa Al Contexto con Raúl Suárez. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, a un invitado que, ha tenido una amplia trayectoria, médico, pediatra, además, ha sido diputado de este país y pues ha consolidado también políticas para la protección de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Y hoy nos complace presentarles a el viceministro para la Previsión Social del Trabajo, Rafael Ríos. Bienvenido, vice. Gracias, Raúl. Buen día para todos y todos. Buen día para ti. Gracias por la invitación. De verdad es una gran ocasión para, a través de este medio, a través de esta herramienta que estamos utilizando, llegarle a nuestro pueblo y de alguna manera informar también lo que son los avances y los elementos que estamos dando el impulso a los efectos de cumplir con la justicia social, con los derechos y todos los preceptos que están encaminados a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas. Vice, hace unos instantes conversábamos justamente sobre qué es el Viceministerio para la Previsión Social del Trabajo. ¿Qué nos puede amplíenos sobre esas políticas que se gestan desde esta instancia? Fíjate, es bien, muy interesante e importante la pregunta porque contextualiza en la población que nos está viendo actualmente, que está compartiendo con nosotros, lo que es la institucionalidad y el despacho del viceministro o viceministra de Previsión Social es un componente de la institucionalidad del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Mira, en principio es interesante hablar de esto, ¿no? Las personas se preguntarán por qué se denomina Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Pues vamos a aclararlo un poco para dar el primer paso. Este ministerio es del Poder Popular porque forma parte del gobierno vedencial, donde estamos construyendo la democracia directa y reconocemos la democracia y el Estado democrático y social de justicia y derecho. El pueblo es el que tiene de manera intransferible la soberanía, es el que tiene el poder originario. Y entonces el poder popular, el pueblo, evidentemente es el que pone las condiciones para que nosotros, institucionalidad del gobierno bolivariano, obedezcamos a las necesidades, a las propuestas, a las decisiones del pueblo. Por eso hablamos del Ministerio del Poder Popular, ¿no? Ya para irnos familiarizando. Y entonces para el proceso social de trabajo. ¿Y qué es el proceso social de trabajo? Es muy interesante esto, y que lo sepamos los venezolanos y las venezolanas, y es que en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros tenemos un artículo que habla acerca de los fines esenciales del Estado. Los fines esenciales del Estado, que es la dignidad de las personas, el derecho a la vida, el derecho a la independencia, la soberanía, son fines esenciales del Estado. Ahora, el Estado y la comunidad deben garantizar esos fines esenciales del Estado. Ajá, pero al final de ese artículo, que es un artículo 3, creo que es de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quedó establecido de manera taxativa que hay dos procesos para que el Estado logre sus fines esenciales. Uno es la educación y otro es el trabajo. De allí viene el término proceso social de trabajo, porque la Constitución tiene un mandato en el que señala que para que el Estado logre sus fines esenciales, este Estado que estamos construyendo, Estado democrático y social de justicia y de derechos, tenemos entonces que echar mano a dos procesos medulares. Uno es la educación y otro es el trabajo. Entonces, por eso se denomina Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo como órgano del gobierno bolivariano. Y bueno, ya lo demás, o sea, la estructura del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo es que está conformado por 4 despachos de viceministros. Uno es el despacho de Derechos y Relaciones Laborales, todo el componente laboral. El otro es el despacho del Sistema Integral de Inspección
tanto en aspectos laborales como también de seguridad social. Y otro despacho que está relacionado con la educación para el trabajo liberador, o sea, eso es para la educación de los trabajadores, el cumplimiento del título 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que tienen un mandato que es la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras para mejorar sus condiciones de lo que son sus fuerzas de trabajo. Entonces, ese es otro despacho. Y nosotros, despacho de viceministro o viceministra de Previsión Social. Este despacho de Previsión Social desarrolla uno de los sistemas prestacionales del sistema de seguridad social, contenidos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, una ley del año 2002, reformada el año 2012, ¿okay? Pero en su vigencia, en esa estructura del sistema de seguridad social, tenemos un sistema prestacional de previsión social. ¿Y qué es lo que contiene los derechos que están en ese sistema de previsión social? Cualquiera de nosotros, si quiere averiguar más acerca de previsión social, pueden ir a inteligencia artificial, pueden ir a Google y escribir allí previsión social. ¿Qué es previsión social? Y allí le van a explicar. Eso se maneja en todo el mundo. Entonces, la previsión social forma parte de la seguridad social. Y en este despacho manejamos lo que es el sistema de previsión social, particularmente sus regímenes prestacionales, o sea, sus prestaciones. Una de ellas es pensiones. Manejamos y eso tiene la rectoría del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Raúl. Y también las jubilaciones, que las manejan en el caso de las jubilaciones, incluso de la administración pública, la tesorería de seguridad social. Otro es la seguridad y salud en el trabajo, que la garantiza y opera en ese sentido el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, o sea, me refiero al INSACEL. Lo otro es la recreación, utilización del tiempo libre, turismo social. ¿Quién lo desarrolla? ¿Qué institución? El INCRE. Y es muy importante esto porque son componentes de derechos de los trabajadores, las trabajadoras y sus familiares en el proceso social de trabajo. Igualmente, manejamos también la prestación de empleo. El empleo, bien sea el empleo formal, el empleo no formal, las políticas públicas en materia de empleo, los instrumentos jurídicos que la regulan, todo eso lo manejamos en este despacho de previsión social. Y por eso cuando hablamos de empleo, Raúl, entonces ahí incluimos, repito, trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, trabajadores con discapacidad, adultos mayores trabajando, los jóvenes en el trabajo, el derecho al trabajo de la mujer, y así, pues es muy abarcante estos temas que tienen que ver con la previsión social. Vamos a familiarizarnos con esos términos, y es muy importante esto. Rafael, fíjate, estaba viendo justamente los avances que han hecho desde estas instancias, ¿no? Y por lo menos el programa que tienen de reinserción para las personas con algún tipo de discapacidad, también en el marco de pues la derogación de la ley que entiendo que fue en marzo del año pasado. La actualización, digamos. Sí. Estuve conversando en el primer episodio nuestro, justamente fue con Zoraida Ramírez, presidenta de la misión José Gregorio Hernández, y allí estábamos hablando de la ley, ¿no? Exacto, entonces, la ley orgánica. Ese programa, ¿cómo está avanzando? Cuéntanos esas novedades actualmente. Mira, esto es muy interesante porque ahora nos vamos al mundo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Pero antes que eso, bueno, ya la Constitución lo contenía en el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, establece de manera muy clara y precisa el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, donde también ese artículo estipula de manera clara que tanto el Estado, la sociedad, la familia, debemos procurar lo que es la garantía de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Y digo esto porque no es un asunto solo del Estado. O sea, vamos a suponer, estamos desarrollando lo que es un programa nacional para la promoción de la inserción, reinserción y estabilidad laboral de las personas con discapacidad en Venezuela.
Y eso comienza con nuestra Carta Fundamental en el artículo 81, ¿no? Comienza con los fines del Estado, también los fines esenciales, la dignidad de las personas. Y además, ya en el año 2007, yo siempre hago mención, la primera ley que reconocieron como la norma de las personas con discapacidad fue el año 2007, con la Ley para las Personas con Discapacidad. Surge en la Revolución y coincidió exactamente con el lanzamiento de Naciones Unidas de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que está absolutamente vigente. Y allí entonces concurrió nuestra ley del año 2007 con la convención y desde allí las personas con discapacidad tienen un instrumento jurídico donde apareció por primera vez, Raúl, para todos nuestros usuarios, por primera vez apareció que las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas, y ahora le incorporamos las entidades de trabajo del sector comunitario, ¿no? Tienen la obligación, y esto es bueno hablarlo y decirlo con énfasis, ¿verdad? Claro. Tienen la obligación legal de insertar y mantener en su nómina al menos un 5% de sus trabajadores que sean personas con discapacidad. Al menos un 5%. Estamos hablando de que, bueno, serán empresas de 20 trabajadores en adelante, porque para que dé uno, ¿no? El 1%, bueno, tiene que ser el 5% de personas con discapacidad. Un 5%. Dije uno, yo no sé. 5. Creo que, no sé por qué. Es 5%. 5, por eso digo 20 trabajadores da uno. Un trabajador, ¿no? Pero lo importante es que las entidades de trabajo, repito, públicas, las privadas, las mixtas y las comunitarias están obligadas por ley a disponer y tener 5% de sus trabajadores en la nómina que sean personas con discapacidad. Y evidentemente si quieren tener más, mucho más. Y eso es muy importante que lo sepan, porque hacia allá está dirigido el esfuerzo que hace el Ministerio del Poder Popular para que se garantice y se concrete este derecho en las personas con discapacidad. ¿Por qué hacemos el esfuerzo de la inserción laboral de personas con discapacidad? Porque nosotros debemos reconocer, y en el mundo se reconoce, que las personas con discapacidad tienen muchas potencialidades, tienen conocimiento, tienen experiencia, pero hay un problema, es que las personas con discapacidad son estigmatizadas. Entonces la persona con discapacidad tiene 2 carreras, 3 carreras, y siempre es la persona con discapacidad. Entonces, oye, tiene 3 carreras, ha sido excelente, summa cum laude en todas, no, pero es persona con discapacidad. Sí, vamos a colocarlo en el ascensor. Allí también está ese tema social, ¿no? De la comprensión de la discapacidad, ¿no? Y eso de la estigmatización, porque pues tienen todas las capacidades de las personas, y justamente conversábamos con Soraya del tema de la diversidad también, digamos, de la diversidad neuronal, la diversidad mental, ¿bien?, que tienen las personas, que pueden estar dentro de lo que se ha conocido recientemente, pues todo el amplio espectro autista, y que no necesariamente es una limitante, y es todo el conocimiento que se está teniendo con los avances tecnológicos y los avances de la ciencia en este momento. Entonces ahí venimos a ver, no sé, Vice, corrígame si estoy equivocado, con el tema de la atención biopsicosocial, no solamente de las personas con discapacidad, sino también de todos los trabajadores y trabajadoras. Y justamente eso va nucleando lo que es la política de esta institución, de este ente, de este ministerio. Allí, interesante saber, y lo leía también en la ley, el tema que no solamente la atención de las personas con discapacidad es un hecho meramente del Estado, sino que es una triada de trabajo donde se involucra el Estado, la comunidad y la familia para la protección y garantía de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Ahora bien, también estaba viendo el sistema. Sí, que me parece muy interesante el tema del sistema. Yo estoy hablando sobre el derecho de las personas con discapacidad, sus potencialidades, sus capacidades,
que justifican todos los esfuerzos para la inserción laboral en principio de las personas con discapacidad. Pero esa persona con discapacidad debe garantizársele una estabilidad laboral, condiciones y medio ambiente de trabajo. Evidentemente que existe en seguridad social lo que se llama el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Y salud, fíjate, lo que uno habla de salud en el trabajo es esa condición de bienestar biopsicosocial que establece la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso vale para la persona con discapacidad. Eso vale para la persona con discapacidad. O sea, puede tener una discapacidad, pero igualito nosotros tenemos que garantizar un estado de bienestar para la persona con discapacidad máximo posible. El máximo posible. Las condiciones y medio ambiente de trabajo, apartándonos del hogar, ¿no? Que allí también debe tener las mejores condiciones para la vida. Entonces, allí eso está garantizado, eso debería estar garantizado. Tecnológicamente, en el mundo ya se avanza mucho lo que es la tecnología digital, las herramientas de inteligencia artificial, los softwares, hardware, todo eso ha permitido que las personas con discapacidad tengan condiciones de trabajo ideales para ellos expresar el máximo de sus capacidades, ayudas técnicas y puestos de trabajo adecuados a la persona con discapacidad visual o ciega, con discapacidad auditiva o sorda, con discapacidad motora, con discapacidad intelectual. De esa manera, la ciencia ha avanzado en ese sentido. Y creo que nosotros estamos llamados, tanto las instituciones que son responsables, por ejemplo, INSACEL, ¿no? Y eso es un planteamiento que hemos hecho. INSACEL, que está adscrito a nuestro ministerio, ¿okay? Está desarrollando, está investigando sobre la materia seguridad y salud en el trabajo de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque eso es muy especial. Es distinto a las condiciones de medio ambiente de trabajo o seguridad y salud en el trabajo de una discapacidad motora o discapacidad visual, auditiva, de un sordo, de un ciego. Es distinto, pero hay que saberlo e identificar las herramientas necesarias para que las condiciones laborales de la persona con discapacidad sean saludables y le permitan la mayor expresión de sus capacidades, de sus experiencias, de sus conocimientos y sus buenas prácticas. Esto tiene que ver con investigación y generar las condiciones para que ellos trabajen, ¿no? Y desarrollen al máximo posible sus capacidades y potencialidades. ¿Okay? Entonces, y lo otro es incluso la recreación. ¿Por qué no? Nosotros hemos dicho que la recreación de las personas con discapacidad debe garantizársele igual que cualquier otra persona que identificamos como personas sin discapacidad. Ahí. Eso también es muy especializada, que la recreación se le garantice a las personas con discapacidad con las limitaciones, pero también con los insumos y las herramientas que se utilizan para que ellos puedan disfrutar al máximo posible su estado de bienestar a esa persona con discapacidad. Entonces, todo eso lo hemos visto. Y bueno, nosotros en principio trabajamos con la Asamblea Nacional una ley muy importante, Raúl, que fue aprobada el año pasado, el año 2023. Estamos en el año 2025. Voy a pensar que este programa se grabó el 24. No, el año 2023 se aprobó en enero del año 2023 la ley especial para trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Una ley muy especializada en esa materia, solo dirigida a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, ¿no? Para, evidentemente, allí precisar muy bien las normas y los derechos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y en algunas situaciones comparte con el CONACDI, con el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Vice, una pregunta. Y ahí ahora viene el programa y el sistema, ¿viste? No, ahora se me acaba de ocurrir otra pregunta. Dale. Fíjate, por ejemplo, si yo soy un empleador en Venezuela y tengo una empresa privada y quiero, pues, justamente emplear a personas con discapacidad,
¿Dónde puedo contar con asesoría técnica para el acondicionamiento de toda mi infraestructura o de todos mis espacios y también para, pues, también la formación de esos trabajadores que van a recibir alguna persona con discapacidad? Porque no es lo mismo digamos, las condiciones físicas que debe tener dependiendo de la discapacidad, la infraestructura, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿dónde puedo ir como empleador para recibir todo ese asesoramiento, toda esa guía, ¿no? Y ponerme pues también en el marco jurídico. Correcto. Sí, tienes razón. Oye, de verdad que esa pregunta es muy interesante, muy buena, José Antonio. José Antonio está con nosotros, José Antonio Sucre, por acá en el despacho, ¿no? Oye, de verdad, Raúl, que esa pregunta, perfecta, perfecta. Esa pregunta, ¿por qué? Porque yo pensaba que me ibas a preguntar dónde conseguían a las personas con discapacidad, pero no estaba en la onda de que iban a preguntarme dónde van a consultar para adecuar el puesto de trabajo. Eso es debemos estar preparados. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, el INSACEL, ¿no? Es el que debe darle respuesta y allí se debe consultar para las condiciones del puesto de trabajo, del puesto donde va a desempeñarse la persona con discapacidad. En todo el país, en todos los estados, están las llamadas GERESAT, que son las gerencias de salud y seguridad en el trabajo que corresponde a INSACEL. ¿Okay? De todas maneras, nosotros tenemos ya en el despacho previsto a través, y es un planteamiento que estamos trabajando en la actualidad, crear un mecanismo por vía digital, ¿no? Para que toda la información sobre puestos de trabajo estén también colocados en la vía digital para que las entidades de trabajo al accesar inmediatamente tengan conocimiento de cómo son las condiciones de labor, de trabajo, del puesto en el sentido de que la persona con discapacidad esté con la mejor condición, comodidad posible, ergonomía posible y desarrollar todas sus capacidades al máximo. Por eso y utilizar la tecnología. Sigo insistiendo, esto debe ser producto de una investigación. Todos los días salen insumos nuevos, instrumentos nuevos, herramientas nuevas para los ciegos, para los sordos, para las personas con discapacidad motora. Bueno, siempre están investigando y están surgiendo herramientas de esta naturaleza. Entonces, nosotros, ya cumpliendo con la ley de la que hacía mención, Raúl, avanzamos con el diseño, la elaboración de un programa que estamos ya terminando de preparar, que es el Programa Nacional para la Promoción de la Inserción, Reinserción y Estabilidad Laboral de Personas con Discapacidad. ¿Por qué? Porque no es suficiente insertar a la persona con discapacidad. Bueno, claro, yo inserté a un ingeniero, pero lo puse ahí, ya lo decía anteriormente, en una silla o a sacar copia, como tú dices. A sacar copia o en un ascensor, en una silla, sube y baja todo el día. ¿Okay? ¿No? O una persona sorda que es abogado. No, a veces no creen que es abogado. No, el intelecto está íntegro y a veces mejor formado. Entonces, esto hay que atacarlo porque, sigo insistiendo, es el estigma. En el mundo se está trabajando contra la estigmatización de la persona con discapacidad, porque parece ser que el hecho de tener una discapacidad ya te hizo... Es relegado de la sociedad. Sí, ya piensa que intelectualmente eres una persona que no está en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Eso tenemos que trabajarlo todo. Y bien bueno el programa, Raúl, con todo tu equipo acá, para que a través de esta vía podamos hablar de esto y decirlo mil veces, para que nuestro pueblo de alguna forma se vaya impregnando de una cultura de la discapacidad. Nadie está exento, nadie de nosotros y nosotros está exento de tener una discapacidad. No la tengo ahorita, pero más adelante puede ocurrir. ¿Quién sabe que no? ¿Quién está de alguna forma, digo yo, seguro de que no va a ocurrir? No, exento nadie. O un familiar. Entonces, tenemos que desarrollar una cultura, visualizar con mayor interés la situación de las personas con discapacidad, que por cierto, ahora como tenemos tantas motos en Caracas y en todo el país, está ocurriendo mayor riesgo, mayores accidentes y están quedando muchos de nuestros compatriotas, muchachos, muchachas jóvenes más que todo,
con discapacidad. Entonces, ahí hablamos estamos del tema de desarrollando. la discapacidad adquirida. Sí, Bien, adquirida, que sí. es importante y es lo que se hace referencia. Dice, ahora, Entonces, fíjate, ajá, ahí viene, entonces viene en el programa, viene el sistema. para allá iba. Sí, porque el sistema es un, Vi que está en la es una, página es- web del ministerio, sí, o sea, ya ya está un link allí, el jueves próximo pasado, fecha 5 de junio. 5 de junio, Sí. lo lanzamos. ¿Eh? Nosotros ya lo habíamos presentado anteriormente, pero ya lo lanzamos el jueves próximo pasado, el 5 de junio, donde las personas, cualquier persona con discapacidad, sin discapacidad, accesa a la página web del ministerio, www.mppst.gov.be. Ministerio del Poder Popular para la Protección Social de Trabajo en Google te va a llevar a la página web. Ahí está un botón que llama uno, que es el acceso, con la identificación de lo que es el Sistema Nacional de Inserción, Reinserción y Estabilidad Laboral. Al introducir allí, a través del botón, le va a pedir a usted, ¿no?, un usuario y una contraseña. Usted construye su usuario, construye su contraseña y listo. Ese sistema ya es suyo. Ya desde ahí usted puede entrar al sistema cualquier hora del día, las 24 horas del día, ¿no? Y si usted es una persona con discapacidad, usted incorpora allí sus datos personales, le va a pedir lo que tiene que ver con las características de la discapacidad, le va a pedir la experiencia laboral, los estudios que ha realizado, toda una serie de datos que sucesivamente se lo va solicitando y al final el mismo sistema le va a construir un currículum vitae. Un currículum vitae que usted le va a servir allí porque va a quedar en el sistema, queda el currículum. Ese currículum está allí visible para las entidades de trabajo. Por eso digo que todas las personas con discapacidad que quieran ofertar su fuerza laboral, su conocimiento y experiencia, bien sea por primera vez, bien sea porque están desocupados o desempleados, o incluso que estén trabajando y que quieran ofertar su fuerza de trabajo, sus conocimientos y experiencia para buscar la forma de ingresar a otra entidad de trabajo con mejores condiciones laborales, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Al fin y al cabo, eso va a quedar allí, su currículum, ¿no? Se va a visualizar y las entidades de trabajo también van a introducir allí en el sistema sus puestos de trabajo, sus vacantes. Y van a decir, yo necesito un ingeniero, ¿no?, con estas condiciones, el horario es este, ¿no? No necesariamente tiene que tener vehículo, ¿ok? Y ya sabes la dirección de la empresa, incluso qué es lo que va a hacer allí. Yo como empresa o como empleador, ¿cómo puedo hacer para registrarme justamente para ver todos esos perfiles y todas esas personas que son elegibles para cubrir vacantes dentro de la institución o la empresa? ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí en el Ministerio hay el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, ¿no? A través del Registro Nacional de Entidades de Trabajo, ahí hay un enlace para el sistema y allí coloca todos sus vacantes. O sea, todos sus vacantes en el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, sea el REDET que se llama. Y se introduce allí en el REDET y allí coloca sus vacantes y esas vacantes las va a ver la persona con discapacidad que está en el sistema ya con su usuario y contraseña, puede ver los puestos de trabajo que está ofertando la empresa X o la entidad de trabajo X. La pública puede ser un ministerio, puede ser un instituto público, puede ser una corporación, puede ser una empresa básica de Guayana, cualquiera. Lo coloca allí, la persona con discapacidad revisa, puede ver los puestos de trabajo que están ofertando y si le interesa alguno, la misma persona con discapacidad coloca su currículum allí en esa entidad de trabajo para que la gente de la entidad de trabajo pueda ver su currículum y evidentemente evaluar, ¿no? Y si está conforme, oye, si nos interesa que este compatriota profesional en X materia, donde necesitamos que trabaje con nosotros, reúne de acuerdo con el currículum, reúne las condiciones y ¿qué pasa? Se le escribe. La entidad de trabajo le va a escribir y lo va a invitar
a una entrevista el día X a la hora tal, y de esta manera la coloca allí en el sistema. La persona con discapacidad, como va a estar revisando, ¿no?, en el sistema la situación de las entidades de trabajo, va a darse cuenta que está siendo invitado a una entrevista a la hora y el día tal. Y perfectamente contesta, sí, estoy de acuerdo, y listo, se concentró. De repente no puede porque tiene una consulta médica, bueno, le contesta, tengo una consulta médica, me disculpa, puede ser mañana a la misma hora, al otro día siguiente. Y allá le contestan, sí, correcto. Él se concerta entonces la entrevista y ya. Es una interacción que hay entre quien tiene la necesidad por vacante y la persona con discapacidad que está tratando o aspira a trabajar, insertarse en el mercado de trabajo. Aquí creo que también es importante justamente al llegar a ese momento que los reclutadores también estén preparados y con conocimiento para poder ejecutar la entrevista a la persona con algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque, bueno, puede ocurrir que el entrevistador no esté preparado y vaya a recibir a una persona con una persona sorda, entonces no tenga las herramientas. Y también es importante siempre también autoformarse y formarse los reclutadores en todas las entidades laborales para poder pues atender de la mejor manera a todas las personas que les lleguen. ¿Ven? No solamente con discapacidad, Bueno, sino tener conocimientos ahí básicos para viene interactuar con las personas. Introduce otro elemento importantísimo, Raúl, que es constitucional, la lengua de señas venezolana, la lengua de señas venezolana, Ajá. que se reconoce como una lengua en Venezuela y exige que todos estemos preparados para eliminar esa barrera en la persona con discapacidad, específicamente los sordos, que tienen la dificultad para comunicarse, y eso es una barrera, como tú dices. Se va a concertar una entrevista, pero si ese compatriota, hombre o mujer, sordo o sorda, va a la entrevista y no tiene un intérprete, una persona que pueda compartir lengua de señas, pues evidentemente se va a ver con problemas, va a ser muy difícil la entrevista. Y queremos llamar la atención sobre, en ese mismo sentido, que es lo siguiente: ahí a través de instituciones se promueve la formación en lengua de señas venezolana. Nosotros en el despacho de Previsión Social tenemos la División de Previsión Social de Caracas, donde está un equipo disponible para que a cualquier entidad de trabajo que quieran orientaciones, formación sobre la materia de lengua de señas venezolana, estamos dispuestos a apoyar y ayudar, porque ha sido desde hace años una lucha que hemos desarrollado a los efectos de promover la lengua de señas venezolana en las instituciones, tanto como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica para la Inclusión y la Protección de las Personas con Discapacidad, y así, de esta manera, los venezolanos y las venezolanas, los habitantes de nuestra república, de manera corresponsable, entonces participamos en eliminar la barrera de la comunicación de las personas que necesitan lengua de señas venezolana, los sordos fundamentalmente. Entonces, en este sentido, es muy importante lo que acabas de decir. En la mañana de hoy, por cierto, Raúl, estaba pensando en esto y creo que, no sé, creo que hay ya herramientas que permiten que lo que un teléfono, cuando le hablas, ¿no?, el mismo teléfono da una seña, lengua de señas, la tiene incorporada, pero claro, hay un problema. La lengua de señas es distinta en Venezuela y dentro de Venezuela a otros países. Con otros países, claro. Y también en el mismo estado. A veces las personas con discapacidad auditiva que utilizan lengua de señas en el Zulia, a veces hay cosas que no la entienden en Oriente, algo así, ¿no? Sí, porque adecuan también señas a la localidad y dependiendo del grupo social donde interactúan. Pero ¿no? ahí tenemos que a lo mejor estandarizarlo, ¿no? Para utilizar la herramienta, ¿no es así, José Antonio? La herramienta, creo que hay instrumentos ya, un teléfono que usted le está diciendo a la persona con discapacidad, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en el teléfono aparece la pantalla haciendo lengua de señas, y eso ya existe, eso ya existe. Entonces, eso tenemos que estar encima de esto, tenemos que estar con la tecnología avanzando.
y eso es para romper las barreras. Pues. Mira, así como decía tu programa de televisión, actualízate, Perucho. Ya lleva usted su aplicación. Así es, tenemos que estar encima de esto, la tecnología. Bueno, en Venezuela, afortunadamente, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es un amante de la tecnología y de la comunicación, y estoy seguro que a lo mejor en el futuro nosotros vamos a pedirle al presidente que compre 1 millón de teléfonos que tengan esa función para, para incorporarla. Y además, lo que tiene que ver con los camaradas chinos, ¿no? Que son los aliados estratégicos de nosotros, seguro que ya lo tienen y podemos indagar un poco sobre eso y va a ser muy interesante por el asunto que me acaba de despertar, Raúl, con lo de la entrevista, porque nos quedaríamos cortos. Sí, sí, la entidad de trabajo necesita a un sordo, a un compatriota sordo, y formula la entrevista y la acuerdan, y de pronto hay ese problema. Es probable que tengamos que ahora avanzar más allá en todo lo que tiene que ver con la promoción de la lengua de señas venezolana con más fuerza, con más fuerza. Aquí hemos avanzado mucho. En Venezuela hemos avanzado fuerte, fuerte, fuerte en la política pública en materia de discapacidad y los derechos de personas con discapacidad. Creo que, como muy pocos países en América Latina y el Caribe, por ejemplo, nosotros hemos avanzado mucho y lo digo porque con otros compañeros lo he conseguido y en otros países todavía no ven como vemos nosotros las personas con discapacidad. Así es. Dice una pregunta. ¿Cómo se involucran en todo este avance e iniciativas que se están generando y que ya están en marcha? Además, ya no son iniciativas, ya son procedimientos y acciones visibles, concretas. ¿Cómo se vinculan las misiones y el INSES en todo esto, en todo este avance? Bueno, el INSE, tenía un poco tiempo con el INSE acá en el ministerio, pero el INSE ha desarrollado, o sea, ha desarrollado programas de formación, capacitación fundamentalmente de cualquier naturaleza, y el nivel ha venido ascendiendo, aumentando. Sí, el INSE ya está en tecnología de inteligencia artificial incluso. Entonces, esto es muy importante, porque el INSE genera los espacios para que las personas con discapacidad y todas las personas, incluso vamos a hablar de las grandes misiones de nueva generación, la mujer sin discriminación, porque cuando hablamos de mujer es sin discriminación, y que la mujer tenga accesibilidad a la formación, al crecimiento personal, al desarrollo de una carrera, a formarse, que los reclamos de la mujer es porque la mujer ha estado muy ocupada en lo relacionado con los cuidados. La mujer es cuidadora natural de todos nosotros. Nuestras madres fueron nuestras cuidadoras en la infancia y las mujeres están más que todo ocupadas en eso y también son cuidadoras de personas con discapacidad, son cuidadoras de adultos y adultas mayores. Entonces, estos desafíos y estas ocupaciones han creado algunas dificultades para que la mujer desarrolle personalmente una condición de vida, desarrolle una carrera, se profesionalice y alcance una autonomía en la vida y la felicidad. Pues eso es un elemento fundamental que se ha venido trabajando en la Revolución Bolivariana, y por eso el presidente Nicolás Maduro, de manera muy acertada, pues crea la gran misión Venezuela Mujer, y allí converger todo, ese tipo de derechos, lo que es la protección de la mujer, la equidad de género, toda la igualdad de género, todo eso está allí en esa gran misión de nueva generación. Y veamos también a los jóvenes, es lo mismo, los jóvenes también están estigmatizados, los jóvenes están saliendo de las universidades después que se han creado en Venezuela unas 60 universidades, pues hay que generar y hay que preservar la accesibilidad de los jóvenes a su primer empleo, ¿okay? Y estar ocupados en todo el mundo. Los índices de desempleo y desocupación de los jóvenes es más alto que los demás, que de los demás grupos de edad y de las etapas de la vida. Entonces, estamos atentos a eso y eso nos corresponde a este despacho también trabajar sobre estas materias. Estamos hablando entonces de Venezuela Joven y allí converge
el tratamiento del joven con discapacidad, el tratamiento del joven y su recreación, el deporte, utilización del tiempo libre, todo eso está allí, ¿ok? Pero además tenemos los adultos mayores, los abuelos y la abuela de la patria, otra gran misión de nueva generación. Ah, pero es que los adultos también trabajan. Cuando una persona en Venezuela llegamos a 60 años, ¿no? Y más, tanto hombres y mujeres que ya se consideran adultos mayores, estamos en plenitud de condiciones por la forma de vida, la garantía de los derechos, pero además de esto por la condición propia de los venezolanos y de las venezolanas, estamos en condiciones de trabajar y seguir trabajando con la experiencia, con los conocimientos y con fundamentalmente las buenas prácticas. Entonces ahí en ese sentido, pues las grandes misiones de nueva generación tienen un rol muy importante. El INSE se abre y en el ministerio tenemos además lo que se llama el Sistema Nacional de Formación de la Clase Obrera, de formación y autoformación de la clase obrera, que está llevando el ministerio. ¿No? Sí, es una formación profesional, técnica, reconocimiento, certificación de saberes, también se hace. La formación incluso en la misión, certificación de saberes. La misión Robinson, la misión Riva, la misión Sucre, todo se desarrolla en una articulación que ha hecho el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo con muchas universidades. Estamos hablando ya de, creo que son como 40 universidades con los que estamos vinculados y desarrollan todos los procesos de capacitación, de formación de los trabajadores y las trabajadoras dentro de las mismas entidades de trabajo. Y eso es lo importante, dentro de las mismas entidades de trabajo, el principio fundamental que esbozó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, o sea, cada fábrica es una escuela, pero creemos que no es solamente cada fábrica, también cada institución del Estado debe ser una escuela, cada institución del sector público debe ser una escuela. Mire, Vicente, justamente eso que está diciendo a mí me lleva a reflexionar. Ayer justamente tenía a unos estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa porque están haciendo servicio comunitario. Entonces yo les decía, desde mi experiencia, ¿no? Les decía, mira, yo les quiero acompañar a ustedes para que vayan desarrollando sus habilidades blandas. ¿Por qué? Porque en la academia, que sí, evidentemente es súper importante, pero entiendes técnica y entiendes teoría. Cuando vas al ejercicio profesional y no desarrollas las habilidades blandas o la inteligencia emocional, empiezas a tener tropiezos profesionales que no te van a ayudar a avanzar tan expeditamente dentro del ejercicio profesional. Entonces, yo le decía, creo que eso puede ser importante e interesante para los jóvenes, ¿no? Sí. Que le podamos dar quizás esas herramientas y que ellos puedan ir avanzando. Y en relación a los adultos ya jubilados, pues también he tenido la experiencia de buscarlos para que nos formen a lo que estamos actualmente, porque a lo mejor yo soy contador recién egresado, pero el jubilado, que es contador con muchísima experiencia, pues tiene todavía mucho que transmitir a la nueva generación que está asumiendo los roles en las entidades laborales. Sí. Eso, bueno, interesantísimo pues desarrollarlo y conseguir estrategias para buscar una forma expedita y también dinamizar ese proceso, ¿no? Dice, nos queda muy poco tiempo. Pero allí en eso que está diciendo es muy importante, porque al fin y al cabo, está hablando de Simón Rodríguez, de Robinson, lo que es la toparquía, el desarrollo del conocimiento y la experiencia en el lugar, en el sitio. Y allí todas las disciplinas, bien sea medicina, ingeniería, contabilidad o contaduría pública, todas deben desarrollarse en el ámbito local. Y en el ámbito local es generar como una especie de metabolismo donde nos encontremos los médicos, donde nos encontremos los ingenieros, los contadores, con la comunidad y con los expertos y con los que saben allí esa materia, porque a veces contadores, pues no contadores, perdón, hay personas que trabajan con contabilidad que no tienen un título todavía, pero tienen experiencia en llevar unas cosas ahí que ahora, claro, ahora con la tecnología ha cambiado, pero eso que dicen es perfecto, porque al fin y al cabo es la experiencia con el conocimiento teórico que se van encontrando y van generando un conocimiento y un hábito del ejercicio
de las profesiones que van a dejar mucho y mucha experiencia. Esa dinámica en la comunidad, que es lo que está planteándose ahora a través de las 7 grandes transformaciones para la patria, Así es. pues eso es lo que ocurre cuando estamos con el poder popular. Volvemos otra vez a la Constitución, ¿ok? El poder popular, o sea, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente a través de lo establecido en la Constitución y indirectamente sobre el sufragio. Y entonces, bueno, aquí eso está muy bien. Dice, ya nos queda poco tiempo. Y ahora es cuando queda por hablar. No, tenemos otro episodio pendiente. Tenemos otro episodio pendiente. Y tú haces una pregunta muy interesante. Te traías ahí anotada. No. Todo surgió aquí. Las que tenía anotadas no las dije. ¿Por qué? Porque realmente me gusta el espíritu de lo que va fluyendo y de lo que, digamos, el entrevistado va generando. Porque justamente ese es el espíritu de este espacio. Eso pues, que vayamos desarrollando y conversando para que pueda llegarle al espectador, pues, también inquietudes. Porque si a mí se me genera la inquietud, quizás a muchas personas esa también se le va a generar. Muy bien. Dice, este programa lo cerramos por lo general con el segmento del ping-pong, que ya supongo que usted lo ha visto en algunas redes sociales. Sí, déjame ver qué es lo que no, son preguntas, son preguntas sencillas que usted va respondiendo. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Se llama ping-pong. Cuando yo diga ping, usted dice pong. Ping-pong. No, mira, me pelé. Ping-pong. Con Rafael Ríos. Ahí dice usted su nombre. Cuando yo diga con, usted dice su nombre. Ya. ¿Sí? Echa para atrás, camarógrafo. Ping-pong. Con Rafael Ríos. Muy bien. Rafael, ¿cuál es tu libro preferido? La Biblia. La Biblia. ¿Tu género musical preferido? Música venezolana. ¿Música venezolana? Sí. ¿Comida preferida? La sopa con osobuco. Sancocho con osobuco. ¿De dónde eres? Guayanés. Guayanés. Bueno, estamos al lado de la Guayanés. Ajá. Y ya tenemos nuestro primer gobernador allá. Claro. Ajá. Rafael, ¿qué le diría este Rafael que está ahorita sentado aquí al Rafael de 15 años de edad? A ese Rafael de 15 años de edad que me hace recordar el liceo, yo le diría, sigue adelante, Rafael, sigue fundando periódicos, sigue escribiendo, anota las cosas, ¿no? Escribe las poesías que se te ocurran, no pierdas lo que ves y lo que anotas, no lo pierdas porque te va a servir en el futuro cuando tengas 60, 70 años. Todo eso que escribiste cuando tenías 15 años en el Liceo Tavera Costa de Upata y con tu comunidad allá en la calle Pinto Salinas, entonces te va a servir para escribir toda una historia. Anótalo y además de esto, cuando consigas en la familia un poeta o un declamador, anota lo que declama y su poesía porque también te quede grabado para la historia. Mira, vamos a cerrar este programa de una forma distinta. Declama la poesía que te haya marcado. Bueno, la poesía que tengo yo allí, ¿qué poesía? La poesía que a mí me marcó mucho es, por ejemplo, Andrés Loy Blanco, Los Angelitos Negros. Me parece que es justicia y un reclamo a 1000 voces. Píntame Angelitos Negros. Pintor de barrios, pintor de sabana, no la sé, no la recuerdo, pero al final, en términos generales, por favor, pintor, píntame Angelitos Negros, que andan por las calles, por allá, descalzos, que andan en el barrio, que andan en las comunidades, con un solo pantaloncito, pasando hambre algunos, en situaciones de pobreza, y son angelitos, ellos también van a estar en el cielo. No solo me pintes angelitos blancos, píntame angelitos negros. Es la esencia de esa poesía tan bella. Así es. Bueno, señores y señoras, con esto nos despedimos. Nos vemos en un próximo episodio de su programa Al Contexto con Raúl Suárez. Chao, chao. Gracias. Gracias.
Al Contexto con Raúl Suárez.